Antes de yo decirle el versículo bíblico, usted se va a virar y va a hacer otra vez el detalle de dármele un abrazo a su hermano. Hágalo, déselo. Mire a alguien. Hay como que la gente no quiere mirar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No duele. Mira, aquí tengo un joven que entre el sueño y el frío necesita que alguien le haga así. Mira, aquí un futuro chef. Mira, Jake, mira quién te está. Míralo. Ese es el chef que yo te dije. Va a estudiar lo que tú haces. Aleluya. Emma, mira la travesura que voy a hacer. Mira, si Roberto no se pone para su número. Ya saludo, ¿verdad que sí? ¿Sabe por qué quería que saludara? Porque en esta mañana hay un choque de pensamientos en la cabecita de uno. Usted sabe que eso no es raro en mí, por eso tengo menos pelo, pero usted tuvo la oportunidad de estar aquí hoy. Y Moisés tenía una lista de personas que hubieran deseado estar aquí. Que yo espero en el nombre del Señor que estén allí conectados. Entonces, yo quiero que usted aprecie eso. Yo quiero que usted aprecie eso. Y le hemos dicho que esta iglesia tiene una capacidad y por las órdenes ejecutivas, lo más que pudimos hacer fue esto, son 90 y tantas personas y estamos al tope, aun cuando en esta mañana pues hay ausencias. Pero yo quiero que usted lo valore y entonces cuando usted cantaba y cuando usted ahorita siga adorando y cuando usted escucha el mensaje, usted diga gracias a Dios porque lo logré. Esto no me gusta, a mí no me gusta, pero me tengo que someter. Y como el Espíritu ha dicho por otros instrumentos, pues tenemos que adorar con y sin pandemia, con y sin órdenes ejecutivas. Amén. Vaya conmigo, ahora que está puesto de pie y tengo su atención al Evangelio de Juan, capítulo 19, por favor. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. Vamos a dar lectura a un solo versículo, me permite orar y luego pues comenzamos en esta mañana o continuamos con nuestra adoración y comenzamos un mensaje. Dice el versículo 30, por favor, el versículo 30, capítulo 19, versículo 30. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos en tu casa, Señor, adorándote, exaltándote, bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias por el tiempo de alabanza, de cántico. Señor, es bálsamo para nuestra alma. Es ese bálsamo de Galaad que se hace presente. Ese es un ungüento derramado que se manifiesta en medio nuestro. Señor, gracias. Danos la gracia ahora, Padre, para predicar la palabra. Permite que tu Espíritu, Señor, rompa la barrera que pueda haber a la distancia con unos hermanos y que todos juntos, Señor, podamos sentarnos para que tú sirvas. Danos esa sabiduría, tanto para hablarla como para recibirla. En el nombre de Jesús te doy gracias una vez más. Amén. Y amén. Puede sentarse. Sencillamente me amarré a lo que pueda ser un texto típico para este día. Me gusta hacer eso, aunque hay personas que les gusta la libre, pero me gusta hacerlo. Creo que puedo aportar y llevarnos consono con lo que nuestra mente o vida cotidiana pueda estar trayéndonos. Sin embargo, estoy emocionado o estoy ilusionado con lo que ocurrió el fin de semana pasado. Y voy a empezar de nuevo con eso, o sea, voy a hacer un disco rayado.
Ayer tuvimos el privilegio de compartir en otra iglesia y allí pues sencillamente escuchaba a alguien decir que a veces nos acostumbramos sencillamente a decir otra vez con lo mismo. Pues yo decía, hoy soy libre porque yo me paso diciendo esto aquí. Yo me paso predicando el mismo mensaje, así que no es en el único lugar. Alabado sea Dios. Así que empecé disfrutando porque alguien trajo sanidad a un alma herida. Aleluya. Pero, ¿qué ocurrió la semana pasada? Y quisiera repetirle a usted que lo estudie, que le preste atención. La semana pasada el Espíritu Santo del Señor trajo en la mañana una sabiduría que la Biblia dice, yo leo, se lo voy a probar en esta mañana, que está oculta al hombre, que estuvo oculta al hombre. Y esa sabiduría fue la que entonces provocó, luego de nosotros poderla escuchar, provocó la libertad del Espíritu más tarde. Entonces yo me quedé en eso, en ese marco de referencia. Y yo decía, bueno Señor, ¿y qué tanto hay ahí? Porque la realidad, y espero que esté de acuerdo conmigo, es que muchas veces leemos la palabra y nos quedamos literal. Estilo en la época de, ¿verdad? Aquella época de Jesús, la época de los fariseos, donde ellos leían y aplicaban una ley literalmente y se acabó sin buscarle, sin escudriñarla. La realidad en este tiempo, en tiempo de pandemia o en tiempo de crisis, es que la mayoría de nosotros o dejamos de leer y si leemos no escudriñamos. No se sienta mal, sencillamente hablo en una manera general. ¿Qué ocurre? Que me dio a mí la impresión de que el Espíritu está llamándome a escudriñar. Y para mi sorpresa, como a veces le digo a usted, cuando empieza un devocional o cuando empieza un servicio, usted tiene que estar alerta. De repente la joven que está dirigiendo dijo que en esta mañana ella venía a hablar del antes y después. Y yo quedé en una pieza, por poco brinco allá atrás, pero para que ella no se asustara me contuve. Porque entonces de repente el pastor viene a hablar y ella no lo sabe, del antes y después de una cruz. Entonces usted queda como que en una pieza. ¿Por qué? Porque entonces no es capricho de un hombre. Entonces es que sí, el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros en algo. Entonces más debo de agradecer el hecho que pude estar aquí esta mañana. ¿Verdad que sí? Ahora, comencé sencillamente con este texto. ¿Por qué? Porque este texto es el que culmina eso que está en el medio de lo que dije. El antes y después de la cruz. Que está en el medio la cruz. Pero hubo esa frase, consumado es. ¿Y qué puede ser consumado? Volvamos a la Biblia, repasémoslos. Alguien me decía, ¿tú sabes los años? Bueno, llevamos ya 22 años de pastor, así que no sé cuántos Viernes Santos habremos predicado. Y así que hay que volver de nuevo sobre eso. Y mientras el día dura hay que seguir predicándolo. No porque hoy sea la Semana Santa, no porque hoy sea Viernes Santo. Si usted le pregunta a un rabino, para ellos hoy no es Viernes Santo. Hoy no es la Pascua. Y a mí eso no me va a quitar. Sencillamente hemos escogido este día para repasar, para adentrarnos, para escudriñar. Consumado es. ¿Sabe? En su origen esa palabra es fin o propósito, para el que le gusta. Específicamente en el griego significa pagado en su totalidad. Tremenda mezcla. Tremenda mezcla de palabras al español. Por un lado puede significar fin o propósito, consumado, la palabra consumado, y o por otro lado puede significar pagado en su totalidad. En el diccionario es interesante porque dice llevar a cabo totalmente algo. O sea, la palabra clave es totalmente, no se queda nada. No se queda nada fuera. Significa también ejecutar o dar cumplimiento a un contrato por completo. Sinónimos: acabado, perfecto, completo. Realizado por completo. Yo decía, bueno, el que escribió el diccionario estaba queriendo, Nelson, llenar un espacio o sencillamente se le acabaron las palabras. Porque la palabra completo seguía apareciendo en casi todas las oraciones. Realizado a la perfección. Realizado a la perfección.
Y me enteré que como está escrito en la Biblia, es un nombre. Sin embargo, la palabra consumado se puede usar como adjetivo. Dios mío, me siento, si yo hubiera tenido esta experiencia en mi clase de español. Yo estoy maravillado con lo que hace Cristo. Pues yo tenía Z en español. Es increíble. Así que el consumado es adjetivo. Y sabe que como adjetivo significa intensificar una cualidad. Intensifica una cualidad. Cuando usted dice que esta persona pues es un empleado consumado, es la profesión que puede ejercer o el ejercicio que esté llevando a cabo está consumado. O sea, aparentemente la persona que lo está describiendo pues nos dice y nos revela con esa palabra que alcanzó lo que se tenía que alcanzar. Así que mire qué interesante. Es una persona, y como dije, intensificadora una cualidad. En otras palabras, perfecto en su oficio o especialidad. Así que Jesucristo me está diciendo que hay una obra que ha sido consumada, pero nosotros podemos también entender que hay una persona que llevó algo y lo hizo de manera consumada. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que lleva el sacrificio, pero también es el sacrificio. Lo lleva y lo es. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús dice estas palabras, Jesús dice estas palabras y el texto nos dice justo después de tomar el vinagre. ¿Cuándo tomó vinagre? Cuando dice la quinta palabra. La quinta palabra fue tengo sed. Y esa palabra tengo sed vino después de la cuarta. No, Carlos, nos vas a enseñar matemática. Tranquilo, no es matemática. Es que vino justo después de la frase, ¿por qué me has abandonado? Jesús de repente siente en su interior la necesidad, no de un líquido, sino de su Padre. Y necesitando a su Padre, mire esto, mire a ver si estalla, porque créame que cuando usted y yo estamos haciendo algo, sea para quien sea, si de repente no estamos viendo respaldo o apoyo, ¿sabe lo que hacemos? La tendencia es a detenernos. Y Jesucristo dice consumado, luego de sentirse abandonado. Una determinación increíble. No era el sentirse apoyado por papá. Era algo que calaba más profundo en su vida, tratando de decirnos, aquí hay algo que terminar. Por ende, en nosotros debería de existir una actitud, un sentimiento, si lo puedo llamar así, de admiración. De admiración. Y eso es importante en esta mañana. Y por eso un tema, el antes y después de la cruz. Una admiración que debe de despertar. Amén. Ahora, fíjese el detalle. Necesito entonces, y esto muy bien aprendido luego de 30 años, cumple este año 30, Isaura. Con la señora que manda en casa, tú sabes. Y ella le acostumbra ¿qué hacer? ¿Qué hace ella en los mensajes? Yo pues voy, ella va paso a paso dando definiciones. Y si despierta admiración, creo que lo responsable es repasar esa palabra. Y repasar esa palabra, pues ¿sabe lo que significa admiración? Una exclamación. Cuando usted piensa en la cruz, ¿qué siente en su interior? Si la definición de admiración comienza con exclamación, en nosotros debería de despertar algo el pensar cuando pensamos, perdóneme, en la cruz. Pero no en la cruz como un souvenir, no en la cruz como algo maldito de los romanos, sino en la cruz como ese lugar que utiliza Jesús para el antes
y después. Y en esta mañana debería de haber ese escudriñarnos en nuestro interior, a ver si usted y yo agradecemos y admiramos el sacrificio, o sencillamente, como todo ser humano, va por la vida sin rumbo, aún siendo cristiano. Y entonces, porque eso pudiera contestarme y pudiera contestarte el por qué no hay una iniciativa para buscar su rostro. Pero si Dios puede despertar en nosotros esa admiración, yo le aseguro cambios. Yo le aseguro cambios. ¿Qué más dice la palabra sobre esta, o los diccionarios, perdón, sobre esta definición? Dije exclamación, dice causa sorpresa. Cuando vine a Jesucristo y escuché el mensaje de la cruz, a mí me causó en ese momento sorpresa, porque no sabía que lo que yo había hecho tenía perdón. No sabía que yo había sido perdonado. Causó sorpresa. Me hizo contemplar, otra definición. La admiración me lleva a contemplar. La Biblia me relata que mientras él estaba allí colgando, antes del escenario final, la gente lo contemplaba. Unos agradecidos, otros llorando, otros pendientes, otros desafiando. Pero la realidad es que la cruz me lleva a contemplarla. Entonces no puede haber un creyente que no pueda mirar a la cruz. Si soy creyente, la tendencia es a contemplar la cruz. Repito, no porque me estanco en ella, no porque se acabó todo allí, porque allí es que comienza, sino porque la admiro. Porque ahí nació el perdón, la reconciliación, mi restauración, mi libertad. La vida nos ha entrampado. La vida nos ha traicionado. El mundo nos ha traicionado. Se nos está diciendo que hay cosas más hermosas que admirar. Pero como cristiano yo no estoy llamado a poner en competencia. Porque puedo admirar aquello, pero nadie puede usurpar el lugar que tiene la cruz. Y si ocurrió, cuidado. Si lo hizo, cuidado. Vuelva a reestructurar su prioridad. Evalúe su prioridad. Porque usted está llamado a admirar, a contemplar la cruz. Ahora, no la voy a contemplar de la manera que la puede contemplar alguien que mira la arquitectura o que quiere criticar o evaluar el sistema romano de ejecución. ¿Sabe algo? Cuando voy a algún lugar y logro ver alguna antigüedad, no vaya lejos, no se vaya de aquí. Cuando usted iba al Morro o usted va al San Cristóbal, usted pasa y mira el cañón y mira las balas. Yo también paso por el calabozo, paso por el lugar del cepo, paso por y los admiro, claro que sí, pero estoy admirando historia. Cuando hablo de admirar la cruz, la admiro, la contemplo con estima. Con estima. Me identifico. Ahí debía estar yo. La cruz debe de tener valor en el cristiano. Alabado sea el Señor.
Pastor, estima, aprecio. Un español más simple. Aprecio. Aleluya. Si no hay eso, déjeme cambiar. Si no hay eso, vamos a ser cristianos, porque nadie se lo va a quitar. Pero vamos a ser cristianos, no como Dios está esperando, sino como nosotros estamos decidiendo. Ahora, pastor, Dios está esperando. Es que cuando la mesa se sirvió, Dios no escatimó. Por lo tanto, Él está esperando que yo que si entro a la mesa, si me siento en la mesa, me sirva por completo. O sea, no es que Dios me está obligando a algo, es que Él está esperando que yo pueda disfrutar de eso que estoy admirando. Así que tengo que evaluar cómo miro la cruz. Y en esta mañana tengo que salir comprendiendo un poco más el antes y el después. Amén. Sí, pastor, amén. Qué bueno. Yo no sé si usted el domingo marcó ese texto. En casa me relajan porque yo me paso dañándole sus Biblias. Digo al que me sigue, me obedece. El que no, pues sencillamente hace la rayita, como que sí, como que no. Pero el texto que resaltó y que no fue la base del mensaje, sino que el Espíritu se disparó en medio del culto, el segundo culto de la semana pasada, el que está en Primera de Corintios 2, versículos 6 al 8. Usted necesita aprender eso. Y hoy yo no lo estoy repitiendo por seguir la enseñanza. Ese mensaje el domingo pasado fluyó. Carlos Santiago lo que quiere es que usted vea lo que ahí dice respecto a Jesús. Porque la semana pasada el mensaje hablaba de nosotros. Si el enemigo hubiese sabido lo que Dios quiere hacer, pues no nos tocaría. Y fue un mensaje espectacular. Ambos, vuelvo y les repito, llévese la grabación de ambos para que se deleite. Y yo sé que la sierva del Señor pues me va a perdonar algún día. Dice el versículo, yo quiero que usted lo busque, porque aunque vamos a pasear, no todos los va a buscar. Pero si usted va a Primera de Corintios, el capítulo 2, yo quiero que usted lo vea, usted lo saboree, usted se lo asimile lo más que pueda. Ese versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amado, la madurez no es un lujo. La madurez no es un quizás, un maybe. La sabiduría es un must. Es algo imprescindible. O sea, yo no puedo desafiar lo que el Espíritu está queriendo decirme y decirle, bueno, yo no tengo problema, ya yo soy salvo, yo no tengo que entenderlo todo. Aquí no es a discreción. Esto no es un curso de primero a sexto o ahora a octavo como cambiar el sistema. Esto no es una escuela secundaria que yo decido que a mí me gusta. ¿Qué es lo que decimos? Y no necesariamente tu varón decimos, bueno, mira, a mí no me gusta el inglés, así que yo la voy a pasar raspa cum laude. O el clásico, la matemática, no conteste, porque tiene un problema. A mí me fascina la matemática. Pero aquí no hay esa opción. Aquí si queremos entender lo que el Espíritu nos está diciendo, hay que entender sabiduría. Y para entender sabiduría se necesita madurar. Entonces, a veces veo a Dios diciéndonos que necesitamos leer la Biblia, pero seguimos con el switch encendido de opcional. Y debería de apagarlo. Amén. Debería de apagarlo. La opción o lo opcional aquí no tiene espacio. Nuestras vidas deberían a nuestras vidas se les debería de arrancar esa opción. Porque nos estamos perdiendo el manjar
Porque nos estamos perdiendo lo mejor por no entender que para poder servir a Dios necesitamos sabiduría. Y la sabiduría se alcanza en la madurez. Pero ¿cuál es la realidad nuestra? Es que Dios se olvidó de mí. Es que yo no entiendo los procesos de Dios. ¡Ping! Se cayó un alfiler por ahí. Él dice, no hemos alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. A mí me entristece eso mucho hoy. ¿Sabe por qué? Porque a veces escucho mensajes o porciones de mensajes o memes cristianos utilizando expresiones que se oyen muy bonitas de gente como si hubieran estado en la cruz. Palabras y frases bonitas porque suenan bien o porque son positivas. Y no voy a mencionar autores porque creo que no merecen eso. Porque quiero pensar que ellos no hicieron o dijeron eso por el mero hecho de sustituir a la palabra de Dios. Sin embargo, el escritor me está diciendo que la sabiduría de la que él está hablando no es escrita por los príncipes de este siglo, porque la sabiduría de los príncipes de este siglo perece, pero la sabiduría de Dios permanece para siempre. Por ende, la madurez que adquiero es para siempre. Y lo que se me ha prometido en la cruz es una vida eterna. Y si quiere añadirle, para siempre. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahí está la clave. Si leo como el papagayo, claro que no voy a entender. Pero si empiezo a leer, permitiéndole a Dios que me muestre, Dios me va a mostrar. Porque dice sabiduría oculta. O sea, no es que está prohibida para nosotros, pero no se ve fácil. Cuando usted juega al escondite, la persona se puede encontrar. Y eso es lo que está diciendo el escritor. No es una sabiduría prohibida, es una sabiduría que hay que encontrar, que hay que buscarla, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por eso el sábado en la mañana había alguien diciéndonos cómo a través de la escritura se hablaba de alguien que los fariseos y los líderes religiosos de la época jamás pudieron conocer. No porque no querían, sino porque no se habían dado a la tarea de escudriñarla y se habían enorgullecido, se habían apropiado de unas verdades a medias. Y tristemente en la iglesia hoy estamos de esa manera. Vuelvo a hablar en aspecto general. El próximo versículo dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y todavía no conocen. Por eso la psicología, que es muy buena, por eso la filosofía, que no deja de serlo también, se ha introducido en la iglesia para tratar de suplir lo que Dios ya suplió en la palabra, pero que sigue escondido. Bendito sea el Señor. Entonces ahí es que se revela lo maravilloso, porque si aquellos hombres hubiesen sabido lo que estaba ocurriendo, jamás lo hubieran crucificado. Pero no nos va a dar pena. No nos va a dar pena porque gracias a esa equivocación, nosotros estamos aquí. El antes y después de la cruz. Entonces me parece escuchar a Pablo decir, hay que estar alerta porque si los que tenían derecho lo perdieron, cuánto más nosotros que sin tenerlo fuimos injertados. Sin embargo, la realidad es que nos comportamos como niños engreídos y nos los merecemos todos y nos dan unas clases de encachorradas. Y le peleamos y le discutimos y nos quedamos en silencio. Y Dios nos visita en la noche, pero le viramos el hombro. ¿Por qué? Porque como aquel pueblo que tenía los ojos vedados, así nos comportamos. Pablo dijo claramente que Dios vino a alumbrar los ojos
del entendimiento. Para que conozcamos, dice Efesios capítulo 1, versículo 18 en adelante, para que conozcamos la riqueza, la grandeza, la herencia a la que nosotros fuimos, ¿qué? Llamados. Y qué triste, porque el día sigue, la noche ya viene, y nosotros sin conocer la herencia a la que fuimos llamados a tener. Por eso en esta mañana, el antes y después. Bendito sea su nombre. Permítame tocar un resumen rápido. Hay muchos más textos, pero el resumen rápido de lo que pueda haber resultado de la cruz. Permítame tocarlo rapidito, porque con dos textos creo que lo puedo hacer. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Y eso ayer también yo quedaba loco y sin idea. Porque dice la Biblia que Dios con lo que hizo, con esa acción en el libro de Hebreos, que también hoy se estuvo leyendo. Creo que hoy es el libro de Hebreos, es nuestro libro de texto. Y si usted no lo ha leído, lo debe de leer. Y si usted lo leyó ya, vuélvalo a leer. Alabanzas al que vive. El capítulo 2 de Hebreos, el versículo 10 dice la palabra del Señor: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, hablando de Jesucristo, del Señor, y por quien todas las cosas subsisten. Interesante, porque por Él ocurren y por Él se sostienen el antes y después, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Ahí hay sabiduría oculta. Ahí hay sabiduría oculta. Y usted tiene que escudriñarla. Porque ahí dice que por lo que vivió Cristo, a nosotros nos llevan a la gloria. Español 101 ahora. Por lo que Él padeció, a nosotros se nos lleva al cielo. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué no nos conducimos? ¿Por qué no nos comportamos como herederos de Dios? Y no se turbe en su corazón, porque para comportarme como heredero, no tengo que conducirme con la prepotencia y el orgullo que muchos se conducen hoy, o con la llamada riqueza de este mundo para aparentar lo que no es. Porque Juan el Bautista es el ejemplo, y bien claro que Jesús dijo: este que ustedes ven es grande entre los profetas, pero en el cielo el más pequeño es más grande que él. Entonces, ¿por qué fue grande? Porque era humilde. Así que cuando yo le digo a usted conducirme como heredero de gloria, no hablo sino de ¿qué? De humildad, pero de convicción también. La convicción y la humildad pueden caminar juntas. Amén. Yo puedo demostrar que soy heredero, y yo se lo voy a probar en esta mañana. Así que con este texto yo estoy resumiendo parte, y con el próximo, Primera de Pedro capítulo 2, está cerquita, búsquelo por ahí. Busqué Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Una personita me preguntó esta semana, yo no sé si fue, creo que el miércoles o martes, me decía: ¿ya tienes el mensaje? Y yo, no. Y de esas veces que uno llega casi, yo dije: ay, Dios mío. Y después que esa personita predicó magistralmente, yo dije: ay, Dios mío. Eso es como tratar de hacer un plato después que tú cocinas, que uno dice: ¿para qué? Eso se lo tenemos que dejar a Yomar, que es el otro que va ahí, tú sabes. Y si se lo dejamos a papi, tú sabes, mira, al que está detrás de ti. Pero yo esa liga no puedo. Así que no venía el mensaje, pero llegó. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, el versículo 24, dice la escritura: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados.
Yo creo que está resumido. O sea, Dios vino a quitar el pecado para que viva en justicia, para que sea sano y para llevarme a la gloria. El resumen de la cruz. Entonces, si usted la mira de frente, si yo fuese el frente, por ende voy a hablar de mi derecha, su derecha sería para acá porque usted está mirando de frente. Pues yo acabo de cumplirle lo que pueda hacer el después y lo voy a repetir. Entonces Dios me perdona, me hace vivir justicia. ¿Verdad que sí? Ya estamos bien hasta ahí. ¿Cuál es la próxima? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo el Señor? Mírelo ahí en el 24 de nuevo. Dice que muerto al pecado, vivir en justicia, y por cuyas heridas fui sanado. ¿Y cuál fue la última, la 4? Lo que ya leímos, llevarme a gloria. Amén. Así que usted acaba de resumir su lado derecho. Nuestro problema es el izquierdo. Porque el izquierdo me va a llevar a la admiración. Porque cuando yo acabe de entender lo que ocurrió en el lado izquierdo, es que entonces podré valorar aún más lo que ya yo tengo. Lo repito, que yo tengo el perdón, que yo tengo la justicia, que yo tengo la sanidad, que yo tengo la vida eterna. Amén. Qué bueno, gloria al Señor. Aleluya. Son textos lo que tengo aquí, ¿sabe? No se asuste que a veces los saco para no estar todo el tiempo moviéndose. Ahora, a mí me llamó la atención, vuelvo y repito el texto de Corintios, y yo dije, bueno, Señor, ¿y cuántas veces tú anunciaste tu muerte? Mire, yo me encontré 3 eventos que se dan en los evangelios sinópticos, entiéndase Mateo, Marcos, Lucas, después de eventos poderosos donde el Señor habla de su muerte. Y usted pues no necesita buscar, ¿verdad? Pero se los voy a mencionar. En Lucas el capítulo 9, el versículo 21 al 24, me habla de uno de esos eventos. No lo busque, y pues yo sencillamente se lo vamos a parafrasear. Y luego que Pedro confesó que él era el Cristo, el Señor anunció su muerte a los discípulos. No tal calce, permítame empezar con los discípulos. Incluso permítame mencionar el tiempo donde estamos hablando. El 3er año del ministerio del Señor. Su popularidad está a lo máximo. La gente buscaba a Jesús para los milagros. Sus discípulos están anonadados y estupefactos, aunque hoy no sea domingo, permítamela. Y ellos están en esa contentura con él. Y Pedro acaba de dispararse algo profético. Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oh, ay, Dios mío. Pídeme la bendición. Y Jesús les dijo, algo va a pasar. Voy a llevar, búsquelo, porque no quiero disparatearlo. Lo iba a parafrasear, pero no. Tengo que leerlo, es como si Dios me hubiera callado la boca ahí. Versículo 22 de Lucas 9, mira el 22. Quién sabe si Dios quiere darle una palabra a alguien al leerlo, no parafraseado. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas más cosas y sea que desechado por los ancianos, por los príncipes sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al 3er día. Mire eso. No sé si puede captar más ahí, porque hay mucho más para hablar. Porque mire la sabiduría de Jesús diciéndole a sus discípulos, ¿sabes algo? Tú acabas de decirme eso, Pedro. Tú que eres del vulgo, tú que eres un pescador, tú que no tienes escuela, acabas de decir eso, pero yo te tengo noticia. Los que saben,
los ancianos, los dirigentes, los líderes, los gobernantes me van a matar, pero yo resucitaré al tercer día. Yo no sé si alguien puede entender lo que la sabiduría nos está diciendo. No hay que tener, oye, no es necesario ni la escuela cuando el Espíritu nos quiere mostrar las verdades del reino. Dios necesita un corazón dispuesto que tenga intimidad con Dios para conocer los secretos de la eternidad. A veces hay un enemigo que nos susurra, es que tú no entiendes. A veces hay un enemigo que nos habla al oído y nos dice, tú no tienes escuela. Tú lees y no lo comprendes, no lo sigas leyendo. ¿Sabe algo? Esa voz sabe que un corazón disponible, Dios lo va a llenar, como llenó el de Pedro. Como llenó el de Pedro. Entonces, en esta mañana usted puede salir de aquí con el antes y el después. Porque allá afuera no se le puso requisito para entrar. Un doctorado o una maestría, que es bueno, gloria a Dios por el que la tiene. Pero Dios le te está diciendo algo. Tú estás aquí porque yo sé que en ti hay un corazón dispuesto. Porque Dios vio, porque Dios escudriñó lo más profundo de nosotros. Y vio la disposición, vio el hilo de fe necesario del cual Él se agarra para que tú y yo cambiemos. Bendito sea el Señor. Ahí mismo en el capítulo 9, ya que leí el primero, y para no volver a chocar con el Señor, en el versículo 44, busque por ahí, nos dice la segunda. Y dice en el 44, haced que os penetren bien en los oídos estas. Así es. Es que si yo llego a desobedecer me cojo un cantazo. Usted acaba de escuchar lo que el Espíritu le está diciendo a esta iglesia. Aquí no fue el pastor. Ay. Aquí no fui yo. Aquí no fui yo. Haced que os penetren. Ay, se llama. Ay, Dios mío. Haced que os penetren estas palabras en los oídos. ¿Por qué? Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Pero qué dice después? Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Sin embargo, el Espíritu les dijo antes, haced que os penetren. No las entendían, pero haced que os penetren. El Señor te está diciendo en esta mañana, puede que tú digas que no entiendes algo, pero la responsabilidad de que penetren sigue estando en ti. Hay que penetren aunque no se entiendan, que penetren aunque no comprenda, porque ellas van a hacer lo que tengan que hacer, porque la palabra misma dice que no va a retornar atrás vacía. Pero te tengo más noticias. Aquí ya empecé a hablar de un antes. Cristo no se había manifestado, por lo tanto los ojos estaban vedados. Sobre la iglesia ya se manifestó la verdad, ya se manifestó la justicia, ya se manifestó la reconciliación. Si las haces penetrar, entenderás. No has entendido porque no han traspasado tu alma. La palabra tiene que traspasar el alma. Por eso dice que la palabra es eficaz y que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos del hombre. Pero la estamos leyendo con intelecto, la estamos aprendiendo para citarla, estamos escribiendo los memes, pero todavía el alma está sin escudriñarse. Y sobre muchos, lo que ya se había escudriñado se perdió.
porque perdimos la costumbre. Alabado sea el Señor. Así que llevó 2, estos con los discípulos, mire la 3. Hoy hay un solo culto, así que yo no tengo prisa. ¡Sorpresa! Todo el mundo dijo, tira los cierres allí, que cuando el pastor acabe en media hora, eso nos vamos. Espero que la tenga hecha, si no, en vez de hacer almuerzo a las 12, haga cena a las 3. Vaya a Lucas 18. Ya está advertido. No es que he cambiado mi estilo, pero el mensaje hoy no podía. Yo créame que lo estoy comprimiendo, pero sé que no va a ser así. 18, el versículo 31. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Ahí está diciendo algo que se nos explicó cuando se nos explicó el domingo pasado a las 8 de la mañana. Ese texto no los confirma. Entonces el versículo 32 dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. Y el versículo 33 dice, y después que le hayan azotado le matarán, mas el tercer día resucitarán. El versículo 34 dice, mas ellos nada comprendieron de estas cosas. Pero los de después es diferente. Amén. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, Carlos piensa que es la mascarilla. Ahora, estas 3, repito, se les están diciendo a quienes, se les están diciendo a los discípulos, pero Jesús hizo otras. Dijo otras expresiones y se las dijo al pueblo entero, que de la misma manera lo que hacían era turbarse. Vaya a Juan, el capítulo 2, y los vea conmigo. Son 3 nada más y usted los va a ver y seguimos con nuestro mensaje. No crea que lo voy a tener hasta las 3 de la tarde, así que espero que el pescado y la comida y lo que vaya usted a cenar o a almorzar, pues, aleluya. Y si hizo una reservación, ahorita le doy permiso a que envíe un texto para que se la rueden 1 hora más. O le pongan un late check-in. Capítulo 2, versículo 19. El versículo 19, ya usted conoce, no sé si usted ve el título. Jesucristo acaba de hacer una de las acaba de purificar la primera vez el templo. Cuando entró, le dicen como quiera, le están diciendo, wow, mira tú, mira este templo, admíralo. Pero Jesús se disparó una. El 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. El versículo 20 los deja anonadados y ellos dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado y tú en 3 días lo levantarás. Pero el próximo entonces nos revela a nosotros que estamos en este tiempo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, está anunciando su muerte con un texto o con algo escondido para que los que no tienen sabiduría no lo entiendan y se pongan a discutir de construcción cuando él está hablando sabiduría del cielo, para que entendamos que anunciaba la muerte. Más que convencidos debemos estar que no fue que los romanos tuviesen poder. No eran los sacerdotes y los fariseos los que tenían poder. Era que él tenía una agenda que cumplir. Y por eso dijo, terminé. Consumado es. Y alguien que desde que nace o desde antes de los tiempos sabe su propósito, es digno de admiración, es digno de mirarle, es digno de compararle y es digno de no poner a más nadie a su altura. Si va al capítulo 10 ve otro.
Y si los está anotando, tiene un estudio bíblico. Y cuando alguien le mande a hacer un estudio, usted lo vuelve a dar de nuevo. Porque la palabra de Dios es rica y es como un tesoro que descubre. Y deje de estar pensando que ya alguien lo dijo o que el pastor lo predicó. Porque queda demostrado, alabado sea el Señor, lo rico de la palabra en este lugar. Si no, comience a anotarse los viernes para que usted vea el manjar que Dios trae a esta casa. Capítulo 10, versículo 18. El versículo que yo acabo de decir, enredado para no adelantarme. El versículo 18 dice: nadie me la quita si yo ¿qué? De mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Ay, hasta se me enreda. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y qué hizo? El versículo 19. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en adelante? ¿Qué hizo en adelante? Volvió a haber, ¿qué? Disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Ve lo que dice Primera de Corintios? Estas palabras son con sabiduría del cielo y no se entienden si no hay madurez. El evangelio es más que brinco y salto. El evangelio es más que cumplir unas reglas. El evangelio conlleva madurez. Para que una sabiduría que se nos ha otorgado, como dice el libro de Deuteronomio 29 y 29, que lo oculto le pertenece a Él, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Y somos nosotros los que le hemos dicho a Dios, como si fuésemos aquel pueblo que salió de Egipto: no nos hables tú, que nos hable fulano. Pero si fulano incluso no está conectado con esa sabiduría y está maduro, créame que no vamos para ningún lado. ¿Por qué? Porque esto no funciona como en la antigüedad. El antes y el después. Dios está dispuesto a todo corazón disponible revelarle la sabiduría. Pide sabiduría, dice Santiago. Pídela. Pídela, te dice el Señor. Pídela, permite que penetren a tu corazón y pide la sabiduría. No juguemos. No juguemos. Mi amado, no juguemos, porque no sabemos el día y la noche para arreglarnos. Si jugamos, puede que llegue el día y nos quedemos por jugar. Porque aunque esa salvación no se pierde de parte de Dios, si la descuidamos, somos nosotros los responsables. La gente es bien particular, es extremista. Porque se dice, la salvación no se pierde. Pero eso es una media verdad. Es la estrategia del enemigo por toda la vida. Es la estrategia, decir las cosas a medias. La salvación de parte de Dios no se pierde. La obra de Cristo fue perfecta. Él no tiene intenciones de quitármela. Pero si yo la descuido, si yo la ignoro, si yo no le presto atención a la palabra, si yo no me adentro a ella, si no la dejo penetrar, no pretendas que con decir 2 o 3 frases y poner 2 o 3 memes vas para arriba. Tiene que haber madurez, porque el precio fue demasiado alto. Emmanuel, Dios encarnado, aleluya. Él mismo decidió hacerse hombre, habitar entre nosotros, la simiente santa, y entregar su vida y sufrir el escarnio y sufrir la cruz. Bendito sea el Señor, y eso merece nuestro respeto y nuestra admiración. Vaya al capítulo 12 de Juan, por favor. Aquí vamos a ver unos bloques. Y dice en el capítulo 12, mira el versículo 7. Sabiduría otra vez para alguien maduro. Dice: entonces Jesús dijo: déjala para el día de ¿qué? Ha guardado esto. Usted conoce la historia. En este caso es María, en otros casos es una mujer que había sido perdonada. Y en ambos se les dice que lo que esa mujer hizo se contaría para toda la eternidad.
pero dice que era guardado para su sepultura. Y cuando hablamos de sepultura, hablamos de muerte. Y si era para mi sepultura, estamos hablando de su muerte. Pero volvemos, la gente escucha, pero no entienden. Mire que fui misericordioso, ¿verdad? Porque escuchar es prestar atención a algo. Oír es sencillamente escuchar un ruido, oír un ruido. Pero hay mucha gente que aun cuando prestan atención a lo que escuchan, no entienden. ¿Por qué? Porque no se han dado a la tarea de madurar. Aleluya. Así que mire lo que dice también ahora, después de este versículo. Vaya, salte al 24, por favor. En este mismo capítulo, salte al 24. Y usted se va a encontrar con otra experiencia poderosa sobre lo que es la revelación. Ahora, esto que estoy diciendo, Juan 2, Juan 10 y Juan 12, no se los dijeron a los discípulos. Ellos están presentes, pero ellos le está hablando al público en general. Está hablando a los seguidores, a ese montón de gente que lo seguía por los panes, por los peces y por los milagros. Y ellos son los que se turban. Ahora, en el versículo, ya mencioné el capítulo 12, versículo 7, ahora voy al 24 y en el 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho. ¿Alguien entiende sabiduría? No de hombre, está hablando de su muerte. Pastor, ¿dónde dice eso? Ya lo verá, vaya con calma. Siga leyendo un poquito, dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto, he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Los ojos de Dios estaban sobre el evento que próximamente iba a acontecer. Aleluya. Había expectativa en el cielo, aleluya. Oye, los ojos de Dios contemplaban lo que iba a acontecer en breve. Estaban a la expectativa. La iglesia debe de estar a la expectativa. La iglesia tiene que aprender a manejar sus emociones y sentimientos, su conducta, para no perder el norte de Dios en su vida. Y sigo leyendo, dice: y la multitud que estaba había oído la voz. Decía que había sido un trueno, otros decían un ángel hablado. Ese tiempo debió haber sido espectacular. Esa visitación de Dios aquí a la tierra, los ángeles hablaban, amado. Los truenos eran la voz de Dios. Yo no sé si usted hubiese anhelado estar ahí. O sea, el cielo, como Jesús dijo, el cielo se había acercado. Los ángeles hablaban y ministraban. Dios hablaba. Porque había aquí alguien santo, con un propósito santo, que merece mi atención. Sigo leyendo y dice: respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz a causa mía, por causa mía. Entonces no fue un trueno. No fue un trueno, porque Jesús está hablando ahora y Jesús no miente. Esta voz no vino por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, qué interesante, porque entonces dentro de aquí, esta quizás no guste. Los amenes que escasean, imagínense. Entonces dentro de la iglesia están los que escuchan truenos y están los que escuchan la voz de Dios. Por eso cuando termina el culto usted pregunta: ¿de qué predicaron? Chacho, estuvo poderoso. ¿Y cuál fue el tema? Chacho, no, es que estuvo tan poderoso que ni lo copié. ¿Cómo estuvo el culto? Chacho, tengo un dolor de cabeza. El pastor estuvo gritando desde que empezó hasta que dijo amén. Te lo dije que me voy a buscar palo. ¿Qué tú escuchas? ¿La voz de Dios?
Yo creo que hace unos meses atrás yo dije eso empezando este nuevo tiempo. Porque yo estoy seguro que Dios habla en este lugar. Por eso le estoy inquietando a que venga los viernes para que no vea que soy yo o es mi esposa. Para que entienda que es Dios hablando este tiempo. Dios nos está hablando, iglesia. Así que evita escuchar truenos y escucha a Dios. Evítalo. Evítalo. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. ¿Hay sabiduría ahí o no hay sabiduría? ¿Qué Dios te está diciendo? Tienes que admirar la cruz, porque admirando la cruz el enemigo fue derrotado. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Quién más fue derrotado? Satanás fue derrotado, ahí lo dice. Pero ¿quién más fue derrotado? ¿Quién más fue derrotado? ¿Quién más fue derrotado? Ahora es el juicio de este mundo. ¿Quién más fue derrotado? ¿Quién más fue derrotado? No fue el mundo. No fue el mundo. No es alguien que nos jala. No es alguien que nos hace mirar hacia el lado. El mundo también fue llevado a juicio en ese momento. Los enemigos del hombre fueron derrotados en la cruz del Calvario. Dios no escatimó para derrotar los enemigos de nuestra vida. Nuestro yo, el mundo y Satanás fueron destruidos, derrotados. Su reino fue derrotado en la cruz del Calvario. Sin embargo, el mundo nos jala. El amor al dinero nos jala, nos desenfoca, nos desubica, nos desarma. Versículo 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿a todos qué? ¿Hay sabiduría o no hay sabiduría de Dios ahí? Que acaba Dios de decirnos, su muerte y muerte de cruz. Cuando yo fuese alzado. ¿Y cuándo fue el alzado? No me digan el levantamiento para regresar al cielo allá en el libro de Lucas. Él está hablando que cuando nosotros entendamos la cruz, Dios va a poder atraer a otro hacia Él. Alabado sea el Señor. Por eso en esta mañana Dios te está diciendo, tienes que madurar a la sabiduría para que tu hogar sea completo, para que quien tú quieres acabe de entrar por la puerta, porque Dios te está diciendo, si me levantas, a otros atraeré a mí. Entonces queremos que nuestra casa se restaure, pero no nos sumergimos en la madurez. Y seguimos dando tiros a ciegas, disparando a tiros a ciegas. Ay, ya yo sé, ¡pium! Ya yo sé, ¡pium! Desacierto tras desacierto. Y mi hogar a merced, en esclavitud. Y yo con mi razonamiento. Y mi razonamiento primero y mis sentimientos después. Es que el pastor no entiende por lo que yo estoy pasando, pero Dios me entiende. Te tengo noticias, Dios puede entenderte, amén que sí, y no te ha rechazado, pero te está diciendo hoy, deja que mis palabras penetren, deja que mis palabras me penetren para que alcances la madurez, porque hace tiempo te estoy hablando. 3 momentos corridos, su sepultura, el versículo anterior del trigo, y ahora Dios diciendo, si se levantan, los 3 indican y hablan sobre la muerte. Sin embargo, y dice la escritura, espérese, puede ser que alguien todavía esté discutiendo conmigo. Leyó el 33, dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero la gente se turbó porque en el versículo 34 dice, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? O sea, la gente no entendía, pero se supone que ese es el antes. Porque ya yo expliqué el después.
El después me dice que fui perdonado. Hay justicia, hay sanidad y hay vida eterna. No dice que hay confusión. No dice que hay un entendimiento entenebrecido. Al contrario, hay sabiduría para el que la pide. Es interesante. Es interesante. Un antes y un después. A veces leemos la escritura y usted sabe que soy de los que me gusta retar y desafiar. Y yo le he dicho a usted, muchos son los hombres en la antigüedad, muchos se parecen a Cristo. Sin embargo, la mayoría de nosotros en los mensajes los creemos como que somos nosotros. Y amado, identificarlos con nosotros tiene un peligro. Y ahora entro de lleno al antes. Cuando usted va a la Biblia, y aquí quiero otro versículo que vaya conmigo. Me dijo alguien, Carlos, ¿es que tú paseas tanto por la Biblia? Bueno, pues por lo menos. ¿Usted sabe cuánto le costó esa Biblia a usted y que usted no la abra? Pues permítame gastársela para que usted... Y total, aquí hay otros que miren más versículos que yo. Así que pase las páginas, vaya al capítulo 11 de Hebreos. Vaya al capítulo 11 de Hebreos. Yo acabo de terminar un estudio de 3 miércoles hablando de los hombres de la fe. Y yo no sé si usted lo siguió, si usted lo escuchó. Usted sabe que yo no miro la pantalla. Juliana, Rosalind, Christopher son mis testigos. A mí no, yo no miro si tengo 1, tengo 2. Yo no estoy en esa. La palabra corre y se acabó. Yo fui edificado, yo fui edificado. Y yo le decía a ellos, ¿verdad? Que yo tenía ahora como los próximos, quizás 4 o 5 domingos por ahí para abajo, tenía mensaje, pero porque fui edificado. Ahora, hay algo que me siguió hasta hoy. Así que el que lo escuchó el miércoles, téngame amor y paciencia y piense que el Espíritu quiere que lo vuelva a escuchar. Y si usted no lo escuchó, pues atérese ahora. En el final del capítulo dice algo bien interesante. Vaya al versículo 40 de ese capítulo 11. Dice algo sumamente poderoso. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Permítame explicar el texto y luego voy a ejemplo, así que pero lléveme despacio. Estoy tratando de utilizar las estrategias de otros predicadores que vienen y dicen, lléveme que tengo que primero explicar, ¿verdad? Usted los ha visto y como que, y yo veo que ustedes le dan el espacio, así que démelo a mí. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. El escritor de Hebreo dice esto. Él está ubicado en el después. Él está ubicado en el después. Entonces él dice, Dios nos ha provisto a nosotros de algo mejor. Y después dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que los hombres de la fe iban camino a una perfección, pero se detuvo hasta que nosotros fuésemos unidos a ellos. Si alguien comienza a entender, aunque voy sobre él de nuevo, lo que a ellos les costó alcanzar, incluso no alcanzaron, es lo que tenemos nosotros para empezar. ¿Y los demás? ¿Captó eso? Por eso dije que era un arma de comprender mejor el hecho de seguir comparándonos con los hombres de la antigüedad que están ahí para enseñarnos, porque Pablo lo dice, nuestro apóstol lo dice claramente, el apóstol a los gentiles dice, esas historias están ahí para que ustedes no repitan los errores y aprendan de ellos, estoy parafraseando.
Pero lo que me está diciendo el escritor de Hebreos, que muchos dicen que es también Pablo, pero no viene al caso saber quién él me está diciendo. Ellos lucharon por alcanzar algo. Ellos caminaron incompleto. Pero tú tienes que entender que tu peregrinar empezó completo. Entonces, ¿por qué vivimos en derrota si la palabra y la sabiduría de Dios te está diciendo? Tú has empezado tu peregrinar desde el momento que pusiste tu corazón en mis manos. Yo te hice completo. ¿Por qué la derrota? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué el desánimo? Si yo los hice completos. Por eso el escritor dice algo mucho mejor. Y no está hablando de riqueza, no está hablando de poder, no está hablando, repito, de prepotencia. Está hablando que en Cristo, en la cruz, hubo algo diferente. Y nosotros empezamos a caminar completos. Por si no lo sabía, pues la palabra perfeccionado, su sinónimo es completo. Entonces ellos iban luchando, ellos iban corriendo a la meta. Yo quiero eso. Lo veían. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Y nosotros no lo apreciamos. No lo admiramos. ¿Qué diferencia hay entre la vida de ellos y la mía? Que ellos vivieron una vida donde Cristo no había muerto. Yo empecé mi nueva vida, Cristo habiendo muerto y resucitado. Él resucitó. Y no se preocupe que no es mi mensaje. Pero yo empecé completo. Y sin embargo su amor es tan y tan y tan grande y tan grande y tan grande que Él me dice, yo sé que estás completo, pero si aún fallas tienes abogado. El mismo que se llevó y se entregó y murió y resucitó, intercede por mí y es mi abogado. Porque en lo que mi mente finita se adentra la madurez, voy a fallar. Pero no se puede seguir fallando por fallar. No es lo mismo fallar por desconocimiento, que no me exime de la culpa, que fallar porque sencillamente es algo nuevo que tengo que aprender. Dios sabe lo que tú tienes que aprender, pero Dios también sabe aquello que no has querido aprender. Dios sabe y Dios conoce. Yo tengo unos ejemplos, no se van a leer todos, no se asuste. Pero cuando entonces usted entiende el versículo 40, y usted sabe que soy de los que me gusta empezar de atrás para adelante, cuando usted entiende el versículo 40, usted puede comprender entonces un poco antes, quizás desde el versículo 32, por ahí más o menos, usted puede comprender qué es lo que el escritor nos está diciendo. No tengo tiempo para ver todos los ejemplos de fe, pero estos me fascinaron. Porque en el versículo 32 en adelante de este capítulo 11 dice, ¿y qué más puedo decir? O sea, él quería seguir hablando. Y él quiere, es como las veces que el Dios toma el control que usted no se quiere callar. Y puede que alguien vacilando me diga, no, pero tú nunca te callas. Pues créame que la palabra es tan rica y tan deliciosa y la presencia de Dios es tan sabrosa que a veces uno no se quisiera callar. A mí no me puede hablar de 20 temas y me va a ver guardar silencio en algunos de ellos. Puede que en otros hable poco, pero cuando es de la palabra me va a tener que dar una para empezar y como 50 para callarme. Porque no sé, es algo que ha despertado Dios en el corazón cuando el día que le dije, yo quiero eso.
Yo le he dicho aquí antes, yo llegué a esta iglesia y yo me admiraba a los predicadores que pasaban por el altar en el antiguo templo. Y yo decía, yo quiero eso, yo quiero eso. Yo escuché a mi esposa enseñarme la Biblia en mi casa. Se sentaba en el balcón a enseñarme, yo se lo he dicho a usted. Y yo pudiera usted relajarme de que me estaba enamorando de ella y no se lo niego. Yo la veía y la veía con dos intenciones. Yo veía, wow, qué mujer hermosa tengo a mi lado, pero qué sabiduría tiene de la palabra. Entonces ella se iba de casa y yo rápido pasaba a decirle a Dios, tengo dos peticiones, Obi, como tú. La quiero a ella y quiero lo que tiene. Hay que ser sabio, ¿no? ¿Viste, Marieli? Así que yo no sé si usted hoy está entendiendo el Espíritu. Yo entiendo que sí, usted me está afirmando. Fíjese, hoy veo ojos diferentes. Sus ojos hablan hoy. Ahora, dice ahí, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría cuando de Gedeón, contando, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, etcétera, etcétera. Dice que algunos conquistaron reinos. Usted ha leído las historias de quiénes, de David, de Josué, el rey Asa, Josafat, el rey Ezequías, Josías. Son algunos ejemplos. No voy a seguir el texto, ahora voy a los ejemplos, por eso es que tengo un papel aparte. Pero si usted quiere ejemplos, dice algunos de los que conquistaron reinos, David, Josué, el rey Asa, Josafat, el rey Ezequías, el rey Josías. Y usted lee eso como algo histórico. Pero hoy estamos hablando de sabiduría, ¿qué Dios me está diciendo? Si esos incompletos que iban camino a la perfección conquistaron reinos, nosotros podemos conquistar reinos. Pastor, ahora es tiempo diferente, ya usted no puede hacer guerra contra alguien, no tenemos dinero, no podemos financiar, no vivimos en clanes. Es definitivamente que estoy de acuerdo que no significa conquistar reinos terrenales. Pero Dios quiere que tú aprendas a conquistar tu alma. Dios quiere que tú aprendas a conquistar el reino de tus sentimientos. Dios que está esperando que tú conquistes el reino de tus emociones. Dios está esperando que tú acabes de conquistar tu pasado, tu niñez, tu juventud. Tus fracasos que se han convertido en fortalezas, en otras palabras, en reinos en tu vida. Y que donde no estás aplicando la sabiduría para saber que según estos incompletos lo conquistaron, tú que estás completo lo puedes también conquistar. Es hora de conquistar reinos. Es hora que las fortalezas caigan. Sentimientos y emociones que nos gobiernan. Sentimientos y emociones que nos derrotan. La Biblia dice que Israel no obedeció por completo al Señor, y aquellos que en una vez Dios les dijo que los derrotaran y destruyeran, después vinieron a dominarlos. Dios no tiene un capricho en tu vida ni en la mía. Dios no está queriendo que tú y yo tengamos que ser marionetas de las circunstancias. Dios quiere que tú seas más que vencedor. Ser más que vencedor no es gritarlo, no es decretarlo, es vivirlo. Ser más que vencedor es someterse a la palabra y entender ejemplos como este, donde hay sabiduría y Dios te dice, oh, tu pasado lo puedes conquistar porque tú estás completo en mí. Y si estos conquistaron reino en su peregrinar hacia la perfección, tú eres más que vencedor. Pero tiene que haber sabiduría para aceptar las cosas que Dios quiere que yo experimente. Lo que se predica de un altar no es capricho de hombre, donde el Espíritu de Dios está. Permítame hacer otro ejemplo, porque él sigue diciendo, cuando en ese texto habla, dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Espectacular, porque yo acabo de leerle el texto allá del después. ¿Y qué dijimos? Somos perdonados, hechos justicia, sanados y tenemos vida eterna. Pues mira el próximo, algunos de los que hicieron justicia. ¿Quiénes son algunos que hicieron justicia? Elías, Eliseos, todos los profetas de Dios y también el rey Josías.
¿Sabe por qué menciona estos profetas? Porque estos profetas volvieron el corazón de una nación a Dios. ¿Sabe lo que significa hacer justicia? Cuando tú y yo, alabado sea el Señor, sea de testimonio, sea de palabra, o sea sencillamente un ejemplo, hacemos justicia en medio de nuestras vidas. Oiga, el predicar este evangelio, la responsabilidad de las almas no es una opción, es una responsabilidad. Los amenes fueron. La responsabilidad de las almas no es una opción. Porque lo segundo que dice luego que me conquisto mis reinos es que tengo que hacer justicia. Y Elías hizo volver una nación a Dios. Y Eliseo hizo volver una nación a Dios. Y por eso menciona, los demás profetas era su trabajo, y menciona aún al rey Josías, que hizo en un momento dado que una nación regresara a su adoración. Cuando usted vuelve a alguien, porque usted comienza a dar testimonio y ese testimonio comienza a trabajar y esa persona comienza a rechazar y esa persona comienza a titubear y esa persona comienza a cuestionar, créame que usted está haciendo el trabajo. Pronto Dios va a hacer en esa vida. Pero nuestro silencio está hablando de otra forma. Nuestro silencio y nuestras excusas, nuestros raciocinios están diciendo algo opuesto. Le estamos diciendo a Dios que todavía estamos incompletos. Algunos alcanzaron promesa, lo está viendo ahí. Caleb, Gedeón y Barak. Alcanzaron promesa. Dios le prometió a Caleb que iba a alcanzar aquel monte y Dios se lo iba a dar de herencia y lo recibió. Gedeón, Dios le dijo que iba a conquistar a aquellos moabitas que venían a atacarlo, lo hizo. Barak iba a destruir, aunque lo hizo con Débora, a los enemigos de Jehová. Oye, alguien oyó lo que acabo de leer. No solamente conquista reino, hace justicia, sino que recibe las promesas que Dios te ha dado. Porque si estas personas incompletas las recibieron, nosotros que estamos completos debemos de creer que no las vamos a recibir, sino que ya las tenemos. Estamos a la espera de su manifestación. Algunos taparon bocas de leones. Aleluya. Algunos taparon bocas de leones. Daniel, David, Benanía. Oiga, ¿cuántas veces no llegas ahí diciéndole a Dios que haga algo? Por esas voces que te hablan. ¿Cuántas veces yo le he testificado de las voces que hablan? Pero ahí dice algunos de los algunos de los que taparon bocas de leones. Entonces gente incompleta, gente que miraban a lo lejos lo que faltaba, lograron ver en sus vidas por su esfuerzo, por aquella determinación que había ellos, por aquella actitud de fe, pudieron ver cómo Dios tapaba la boca de los leones en su vida. Cuanto más la iglesia completa en Jesucristo puede comenzar a experimentar el mismo silencio de la voz de un enemigo que no tiene intención de callarse. Dios no te ha llamado a resistir las voces. Dios no te ha llamado a tolerarla. Dios te ha llamado a creer que esas voces se van a silenciar en el nombre del Señor. Gente que caminaba hacia la perfección, vieron a Dios manifestarse. Cuanto más una iglesia perfecta en Jesucristo. Ay, pastor, estás predicando mal porque aquí hay problemas, aquí hay murmuración, aquí hay chisme, aquí hay contienda, aquí hay falta de unidad. Claro que sí, estoy hablando de fe, no estoy hablando de hechos, porque la iglesia no puede basar su vida en hechos. Donde hay seres humanos siempre habrá problemas. Donde hay seres humanos siempre habrá cuestionamiento. Pero ese es el milagro de Dios. El que siendo diferentes, el que estando en tantos desacuerdos, Dios nos une.
puedes creer eso? Lo más seguro, yo no te hubiera agradado a ti estando en el mundo. Pero mira la maravilla de Dios. Nos reservó el que no nos encontráramos siendo de Contricló, de Carolina los dos, hasta que no hubiéramos sido pulidos por Jesucristo, para que tú me toleraras y me amaras. Aleluya. Ah, sí. Mire que yo corría bicicleta por ahí. Pero Dios en su perfección y en tantas diferencias que tenemos nos permite estar juntos. Pero mientras no maduremos, estaremos más pendientes a la murmuración y a la contienda. Cuando Dios lo que quisiera es que estuviéramos pendientes a callarle la boca a los leones. Mire el próximo para que no se turbe más. Algunos de los que apagaron fuegos impetuosos. Oye, ¿sabe que hay gente que es capaz de aprender a vivir bajo el fuego? Hello. ¿Sabe que el poder de adaptación del ser humano es tan grande? La maquinaria del hombre es tan perfecta que nosotros aprendemos, no importando el escenario que nos rodea, a vivir. Y yo publiqué en estos días algo que es viejísimo, lo había visto antes pero lo encontré de nuevo. El sapo. Usted pone un sapo en esa olla caliente y usted le prende candela debajo y usted lo deja ahí. El sapo se adapta, se adapta, se adapta, se adapta, se adapta. No importa el tiempo, no importa la temperatura que alcance aquella olla. Y ¿sabe algo? Él no muere por el fuego, él no muere por el calor, él muere de cansancio, de tanto haber adaptado su cuerpo a la crisis. Muchos de nosotros no perecemos porque Dios se haya equivocado en la crisis y me haya mandado la prueba de otra persona. Porque Dios no se equivoca a la hora de probarnos, a la hora de tratar en nuestra vida. El problema es que nos adaptamos a esas crisis. Nos adaptamos hasta el punto que no tenemos fuerza para salir de ellas. No tenemos fuerzas. Hemos luchado y luchado y luchado y ya nos acostumbramos. Es más, no queremos que nos quiten de ahí. Pero no nos percatamos como Sansón que la fuerza nos abandona. Entonces cuando decimos, espérate que ya basta, ya no hay vuelta atrás. Los científicos descubrieron que el sapo muere. Pero vuelvo y repito, muere por cansancio, no por temperatura. Por favor, no vaya a decir ahora que los estoy comparando con un sapo. Ay, Jehová. Sadrán, Mesac, Abednego fueron ejemplos de gente imperfecta caminando hacia la perfección que fueron librados por el cuarto hombre. El cuarto hombre tuvo la prioridad de asistirlos, de presentarse. ¿Alguien puede entender que Dios se va a presentar en el fuego de tu prueba? Amén. Yo espero que todos puedan decir amén. Algunos evitaron filo de espada, dardos, la espada, y no es la palabra, por favor, en este momento. La diferencia lo hace filo de espada, lo hace diferente. Filo de espada es la artimaña del enemigo para traspasarte. Fíjense que cuando la Biblia dice la espada de dos filos, hace una diferencia. Pero en este momento dice que pudieron resistir el filo de la espada. David escapó tanto de la espada de Goliat como de la espada de Saúl. No importa el tamaño de la prueba en que estás, de la persona que te ataca, de la circunstancia en que te encuentras, Dios te está diciendo que gente imperfecta pudo librarse de la espada. Tú también vas a poder librarte de la espada. Te puedes librar del fuego, te puedes librar de los leones. No importa lo que estés enfrentando, tú eres más que vencedor porque empezaste completo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay uno espectacular y voy a saltar. Me fascina el de las mujeres. Me fascina el de las mujeres. El texto de las mujeres dice, el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¡Bum!
Oiga, leemos las historias y las predicamos de la viuda de Sarepta y creemos, y de la tsunamita y disertamos. Pero mire qué simple el escritor de Hebreos lo resumió. Estas mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Qué es lo primero que me enseña? ¿Qué es lo primero que tiene sabiduría? ¿Qué es lo primero que tiene sabiduría? Que no negaron que habían muerto. La superfe hoy, ¿sabe algo? La superfe hoy te hace negar el hecho que está presente y por eso nos turbamos. La superfe hoy nos engaña porque la superfe te dice que tú no puedes estar enfermo. Pero el escritor de Hebreo, hablando sabiduría del cielo, dice: estas mujeres recibieron a sus muertos por la resurrección. O sea, no hay temor de reconocer el escenario. No debe de haber temor de reconocer cómo te puedas encontrar. Lo importante es entender que ese lugar donde te encuentras no es el final y puede ser el principio de algo mucho más hermoso. Alabado sea Dios. Me fascina ese texto, porque le está diciendo a alguien esta mañana: puedes estar en un sentimiento de derrota porque los hechos no se pueden negar, pero Dios te está diciendo, independientemente de tus hechos, tú estás completo, y cuando madura hay una fe como grano de mostaza que se manifiesta. Y estas mujeres incompletas recibieron a sus muertos, y ambos hijos que habían muerto resucitaron. Ahí no dice que lo negaron. No, ellos no están muertos en el nombre de Jesús. Eso no es lo que ven mis ojos, es lo que dice Dios. No. Dios te está diciendo: es que lo que yo hice no es superfluo, no flota. Lo que yo hice. Oye, ¿alguien comprende que la cruz penetró la tierra? ¿Alguien comprende eso? Usted sabe que tuvieron que hacer un hueco y que esa tumba entró en la tierra. Lo de Dios no es superfluo. Lo de Dios no es apariencia. La victoria de Dios no flota. La victoria de Dios está bien presente, bien parada sobre la tierra. No importa los hechos, Dios te dice que puede cambiar tu escenario, pero tenemos que madurar. Tenemos que entender hoy el antes y el después de una cruz y admirarla. Le digo más, mire si la cruz está tan pegada a la tierra como debe ser, que cuando murió, la tierra tembló. Pero para que no hubiese duda alguna, cuando abrieron la tumba volvió a temblar. Porque lo que hizo Dios no está en el cielo nada más, sino que está cerrado esta tierra. Esta tierra pide su redención porque experimentó el poder de la cruz sobre ella. ¿Dónde están tus pies? ¿No están en la tierra? Pues comienza a caminar completo. Yo pudiera seguir dando todos los ejemplos. Gente vituperada, gente azotada. ¿Cuántas veces tú no lo has sido? Gente en prisiones, en cárceles. José, que todo el mundo dice, es tipo de Cristo, y no lo dudo, amén. Tiene unas características y unas frases que nos hablan de Cristo en la sabiduría de Dios. Sin embargo, este hombre está en la lista de los héroes que fueron incompletos. Pero siendo incompleto fue librado de la cárcel. ¿Cuánto más tú y yo podemos ser librados? Porque hemos comenzado este caminar en la perfección. Pablo lo dijo, sí, usted me va a citar, pastor, pero Pablo dijo, no es que yo pretendo haberlo alcanzado, pero hay algo que él tenía por fe. Yo prosigo al blanco de la soberana vocación.
Físicamente no somos perfectos, pero hay una fe que te dice que la obra de Cristo te hace perfecta. No puedes dejar de mirar la cruz. ¿Sabe por qué eso vino? Porque alguien le está diciendo a Dios que me estoy equivocando en esa frase. Y fue bien interesante lo que acaba de pasar en mi cabecita. Y es de esas veces que Dios quiere contestarle algo en el medio, porque Dios no quiere que tú te turbes. Y ese es lo triste del evangelio, que queremos irnos a los extremos y dicen, no, yo no puedo ser perfecto. Es muy cierto, humanamente hablando, tú y yo no podemos ser perfectos. Pero en la fe comenzamos en la perfección. Porque lo que esa gente estaba esperando era la cruz. Y ahora se unieron a nosotros para alcanzar la vida eterna. Por eso Cristo descendió y fue y se le presentó a estas personas. Y me gustó porque ahí entonces la Biblia dice que estaba Rahab. Entre ellos estaba Rahab, la prostituta, la ramera. Entre ellos estaba la sulamita. Entre ellos estaba la viuda de Sarepta. Aleluya. Había mucha gente allí. Y Jesucristo fue y se les presentó y les dijo, yo soy la culminación de su espera. Y por eso ya no van a estar en el seno de Abraham, porque era lugar de imperfectos. La iglesia no es de este mundo, no esperes que el mundo te acepte. El mundo no puede aceptar lo perfecto, porque lo perfecto lo señala. Pero esté bien claro, Carlos Santiago no está diciendo que tú eres perfecto para caminar como un Dios por ahí. Carlos Santiago te está diciendo, la fe en la cruz, la admiración en la cruz te deja ver una fe perfecta en Jesucristo para ser más que vencedor. Que nadie diga lo que no es. Somos más que vencedores. Y hay que volver a esa cruz. Y hay que ver lo que Dios hace ahí. Y hay que comenzar a conquistar los reinos. Y hay que comenzar a hacer justicia. Y hay que comenzar a cerrarle la boca a los leones. Y hay que comenzar a que las espadas dejen de estar tocándonos. Hay que hacer como David, que siendo imperfecto las esquivó, que las venció, las derrotó. Hay que entender lo que Dios está haciendo. Gente que fueron apedreadas, gente que fue aserrada, gente que fue tentada. En tentada me dispararía yo otro mensaje. Yo decía, rayos, qué cosa más hermosa. Porque yo decía, ¿y dónde está esa frase ahí? Fueron a prueba. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos que nos han puesto a prueba? Pero esos puestos a prueba vencieron. ¿Cuántos más nosotros podemos vencer? Iglesia del Señor. Termino en esta mañana con esto. Vaya a Isaías 29. Pastor, usted está disfrutando porque no tiene la mascarilla. Usted no entiende que tenemos mascarilla. Mire, si yo me entero que alguien, en vez de estar escuchando la palabra, está peleando por la mascarilla, voy a salir bien frustrado. Pero no les voy a hacer caso porque yo no me voy a dejar robarme el gozo hoy. Capítulo 29, ¿lo tiene? Versículo 14, un versículo que hemos predicado. Incluso lo hemos puesto mal. Tiene muchas vertientes y yo le voy a añadir una más hoy, para que usted acabe de entender lo rico de la palabra. Lo que quiero decir cuando dije mal es que lo hemos encerrado en una sola dirección. Y Dios ha tenido la misericordia de decirme que tiene más. Versículo 14 dice, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus.
Y cuando hemos predicado eso, pensamos que es un terremoto, pensamos que es una crisis mundial, pensamos que es una pandemia, porque es la manera en que Dios tiene, decimos, para llamar nuestra atención. Amén, que sí que lo hemos dicho, yo lo he dicho. Yo lo he dicho. Pero el Señor me manda a cerrar con este versículo. Porque dentro de todos los eventos espantosos que puedan ocurrir, entiéndase terremotos, maremotos, inundaciones, huracanes, guerras, rumores de guerra, todas las cosas que estamos esperando que ocurran sobre la faz de la tierra, hay uno que merece toda nuestra admiración. Cuando el profeta estaba diciendo, voy a despertar, voy aquí nuevamente, excitaré yo la admiración de este pueblo, se estaba refiriendo al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hágale una anotación bien grande porque de eso es que está hablando el profeta. El profeta no está hablando de un terremoto. El profeta no está hablando de una pandemia. El profeta está llamando, está declarando, está diciendo, está profetizando cómo Dios va a excitar nuevamente la admiración. Como empecé yo este mensaje. Admiración, contemplar, apreciar. Dios está diciéndonos eso. Voy de nuevo. Israel se había apartado. Israel se había distanciado de Dios. Algo tenía que ocurrir. Habían sido conquistados por sus enemigos. La época de los jueces decía que estaban 40 años bien y de repente se corrompían. O sea que un conflicto no los regresaría a él. ¿Alguien está escuchando? Un conflicto no va a hacer que tú vuelvas. Una crisis no va a hacer que tú vuelvas. ¿Alguien que está escuchando? ¿Sabes lo que va a hacer que tú vuelvas? La admiración a la cruz. Los de la antigüedad, los delante, estaban esperándolo. Quizás el Espíritu les reveló Isaías 29:14 y les dijo, voy a hacer un evento que va a despertar la admiración. Y estaban todos esos hombres esperando ese evento. Nosotros ya vivimos ese evento. Ya Cristo murió. Ya Cristo resucitó. Ya Cristo nos salvó. Ya Dios despertó nuestra admiración. Solamente necesitamos tomarla y vivirla. Dice, de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Cuando lees Isaías 53, habla de lo espantoso que se veía Cristo en esa cruz, deformado, desfigurado, golpeado, sangrado, deshidratado. No era digno de admiración, era espantoso. Era grande porque era Dios el que estaba allí. Porque perecerá la sabiduría de los sabios. Ese día los sabios no entendieron lo que estaban haciendo. Y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Los que podían hablar, aquellos escribas, tampoco entendieron. Así que ni la sabiduría del hombre ni la inteligencia eran posibles para comprender el evento que pasaba sobre la faz de la tierra, que muy pocos entendemos, pero que por su gracia la iglesia comprendió. Usted está aquí por gracia porque Dios le reveló esa sabiduría. Usted está aquí por esa gracia. Incline su rostro, por favor. Señor, estamos delante de ti. Señor, estamos delante de ti. Perdónanos por desviar la atención, comienzo diciéndote. Por poner los ojos en tantas otras cosas, en el trabajo, en los negocios, en la casa, en el auto, en la familia. Perdónanos, Señor, por querer vivir una vida de creyente, sacándote de la ecuación. Cuando toda ecuación en la vida del creyente empieza contigo. Tú eres el factor común en todos nosotros. No hay otro. No hay otro.
Señor, bien dijimos que no sabemos el día ni el momento en que pasó ese evento, solamente la historia dice que ocurrió. Y nuestras vidas son testimonio de que sí ocurrió. Señor, en esta mañana te suplico que ayude nuestra incredulidad y que pase colirio por nuestros ojos, para que pongamos la mirada una vez más en la cruz. Para que, como dice Isaías, admiremos la cruz. Siempre has querido que vivamos vidas victoriosas. Hoy nos estás diciendo que hace tiempo contestaste las oraciones de nuestras crisis. Que hace tiempo nuestras lágrimas fueron consoladas. Porque comenzamos muy diferente a como comenzaron los hombres de la antigüedad. Ellos por determinación y por humillación y por pagar los votos, recibieron de ti el Espíritu Santo y comenzaron una peregrinación y miraban a lo lejos lo que hoy tenemos de frente. Señor, perdónanos por creer que nuestras fuerzas estaban en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento, en nuestras actitudes, en nuestros talentos. Por dejarnos llevar de la corriente de este mundo y pensar que esto no es cierto y que la prioridad tiene que ser este mundo que perece. Cuando tú tuviste la amabilidad, la gentileza, el amor y la misericordia de revelarnos que hay una vida después de esta. ¿Cuántos hoy no están aquí ya con nosotros que están en el mundo? Me preocupan, Dios. Me preocupan. Y aunque la Biblia y tu Espíritu dan respuesta, hoy nos estás hablando de hacer justicia. Aquí estamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, trata con cada uno de nosotros, pues tú nos conoces mejor que nadie. Yo solamente prediqué tu palabra, terminé, te obedecí. Ahora tú, Espíritu Santo, estas son tus ovejas, esta es tu iglesia. Los que están al otro lado son también tu iglesia, los que no pudieron acompañarnos. Los que durante el día nos verán, no sé, los que nos verán en la semana. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Yo quiero cantar, hermano. Yo lo dije que hoy yo no voy a correr. Aleluya. Aquí se necesita sanidad. Aquí se necesita poder de Dios. Gracias, Jesús. Aquí se necesita retomar nuestro lugar en la historia. Volver a creerle al Señor. En cada mensaje que he dado yo no he contrictado al Espíritu, he hecho lo que Él me ha dicho, predico lo que Él me ha dicho, me ha enseñado mucho, he modificado mi vida, pero les aseguro que yo no he contrictado al Espíritu. Pero hoy hay un detalle de Dios. Hoy hay un detalle de Dios para esta casa. Hoy hay un detalle de Dios para esta casa. Así que cante donde está, si gusta se pone de pie, no se queda arrodillado. Pero dentro de su oración y su humillación que esté haciendo, mis ojos ya están cerrados.